Y una vez criticados los fallos del mercado, que es uno de los pilares sobre los que Javier Milei cree que se sustenta el izquierdismo moderno, pasa a atacar el otro pilar, la idea de justicia social. La otra gran amenaza por donde atacan los socialistas y el estatismo es básicamente la discusión entre eficiencia y distribución, donde ahí se señala al capitalismo como un sistema hiperindividualista y se lo compara frente al altruismo socialista con el dinero ajeno. Y esta aberración se lleva a cabo en nombre de la justicia social. De hecho, como dice el gran Jesús Huerta de Soto, la justicia social es violenta e injusta. O sea, no es ni justa, ni social, ni nada. Es una aberración. En primer lugar, es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley. Y la redistribución que implica la justicia social es robarle a uno para darle a otro, lo cual hace que la justicia social, además de violenta, sea injusta. Y junto a esta crítica a la justicia social, también ataca la idea de democracia ilimitada, es decir, de democracia omnipotente sobre los individuos. Dice Javier Milei que la democracia originalmente surge para proteger a la menor minoría posible, que es el individuo. Pero las democracias modernas entronizan la voluntad colectiva por encima de los derechos del individuo, y en tal caso se terminan convirtiendo en tiranías mayoritarias. En el mismo sentido, esto se agrava con la idea de la democracia ilimitada. Es decir, la democracia originalmente fue diseñada para respetar el derecho de la más pequeña de las minorías, el individuo. Pero cuando ingresan las ideas socialistas e ingresa la idea de la democracia ilimitada, aparece el populismo, que dice que hay que sacarle a los ricos para darle a los pobres. No solo Venezuela, Argentina y todo el populismo latinoamericano. Y cuando eso ocurre, se destruyen los beneficios y se destruye también el crecimiento económico. Si lo quieren en términos prácticos, Argentina es un país que produce alimentos para más de 400 millones de seres humanos, y la presión sobre el sector productor de fiscal sobre el sector productor de alimentos es del 70%. Es decir, que el Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos. A pesar de ello, hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer gracias al maldito Estado. Hasta aquí el discurso de Javier Milei, acertado o equivocado. Yo ha habido algunos puntos que, como ya os he comentado, no comparto, creo que son una equivocación, pero en cualquier caso el discurso de Javier Milei es totalmente coherente con el pensamiento liberal libertario. El único guiño conservador que se permite hacer Javier Milei durante su discurso es un guiño conservador que no es necesariamente antiliberal, es un guiño a una postura donde las ideas liberales pueden enlazar con las ideas conservadoras, que es en la tradicional, porque no es ni mucho menos la primera vez que lo dice, en la tradicional crítica de Javier Milei al aborto. Cuidado, no estoy diciendo que un liberal deba ser antiaborto, lo que estoy diciendo es que un liberal no tiene por qué ser proaborto, que puede ser perfectamente antiaborto, dado que todo depende de una cuestión que va más allá del pensamiento liberal, que es la cuestión filosófica metaliberal de cuando un ser humano comienza a ser sujeto de derecho. Si un ser humano en su estado embrionario ya es sujeto de derecho, en la medida en que un liberal defiende el derecho a la vida y a la libertad, se tendrá que oponer a que ese ser humano en estado embrionario que ya es sujeto de derecho sea destruido, sea aniquilado, sea asesinado. En cambio, si un liberal considera que un ser humano comienza a ser sujeto de derecho más adelante, será a partir de ese punto posterior cuando ese ser humano empiece a tener derecho a la vida y por tanto no se le pueda agredir. Como digo, se trata de un debate que en gran medida va más allá del pensamiento liberal y donde el pensamiento liberal ha de complementarse con otros enfoques científicos, biológicos, antropológicos, filosóficos, etc. En cualquier caso, la postura liberal coherente de Javier Milei es contraria al derecho al aborto y vincula toda la promoción de la agenda abortista desde el Estado durante las últimas décadas a la confluencia del estancamiento económico derivado de la hiperregulación de la economía con el pensamiento neomalthusiano. Naturalmente, cuando uno regula los monopolios, regula las empresas, bloquea los procesos competitivos y al mismo tiempo introduce el concepto de la justicia social,
evidentemente eso conduce al estancamiento. Y ese estancamiento, dado el crecimiento de la población, lleva al empobrecimiento paulatino de ese país. ¿Y cómo corrigen esto? Lo corrigen con la agenda asesina del aborto. El caso de Malthus, con su tratado sobre la población y la ley de hierro de los salarios que promovía el control de la natalidad. O más cercano, digamos, a fines de la década del 60, el Club de Roma, donde el Club de Roma decía que como el mundo se movía con energía de fósiles, predecían que en el año 2000 se iban a agotar esos recursos. Esa situación lo que iba a generar es que no hubiera alimento para todos y que nos íbamos a morir y que solamente quedaríamos 1.000 millones de personas en el planeta Tierra. Y en base a eso, hoy, habiéndose desclasificado los archivos de Nixon y de Kissinger, sabemos que propusieron esa agenda asesina del aborto. Pues estos fueron los puntos principales del discurso de Javier Milei ante la Conferencia de Acción Política Conservadora. Un discurso que terminó arengando al público a que luchara contra el socialismo y a que no se dejara arrebatar su libertad individual. Es decir, un discurso que terminó no con proclamas nacionalistas, xenófobas, populistas, sino con proclamas genuinamente liberales. El mensaje es el siguiente: no dejen avanzar el socialismo. No avalen la regulación, no avalen la idea de los fallos de mercado, no permitan el avance de la agenda asesina y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social. Yo vengo de un país que compró todas esas ideas estúpidas y de ser un país de los más ricos del mundo está en el lugar 140. Por lo tanto, no entreguen su libertad, peleen por su libertad. Porque si no pelean por la libertad, los van a llevar a la miseria. Por lo tanto, no cedan frente a la lucha por la libertad. Don't surrender in your fight ¡Viva for la freedom. libertad, carajo! Long live freedom, damn it! ¡Viva la libertad, carajo! Long live freedom, damn it! ¡Viva la libertad, carajo! Long live freedom, damn it! De hecho, después de escuchar este discurso, me da la impresión de que Javier Milei no solo pretende tejer una alianza geopolítica con la derecha populista en contra de la izquierda, sino que también tiene la esperanza, la expectativa, a mi juicio bastante ingenua, pero en todo caso tiene la esperanza, la expectativa de cambiar, de modificar, de alterar las bases ideológicas de esa derecha populista internacional. Es decir, que sueña con reemplazar su ideología nacionalista y en muchos sentidos antimercado por una ideología liberal libertaria. ¿Por qué digo esto? Pues fijémonos en el mensaje que Jesús Huerta de Soto le ha enviado a Javier Milei felicitándolo por su discurso ante la Conferencia de Acción Política Conservadora y que Javier Milei ha compartido en sus redes sociales de manera aprobatoria. De nuevo, el presidente Milei imparte toda una magistral lección de ciencia económica en su discurso ante la Conferencia de Acción Política Conservadora, demostrando que el estatismo y la democracia ilimitada se basan en la manipulación, la demagogia y el populismo. Emociona escuchar cómo se aprovecha este foro para, citando continuamente a Hayek, Kirchner, Hazlitt, Bastiat e inmerecidamente a un servidor, enseñar la verdadera economía no solo a sus participantes, sino sobre todo y especialmente a políticos que como Trump, Bolsonaro o Abascal tanto necesitan aprender economía del presidente Milei para eliminar los errores y contradicciones en los que todavía caen y ponerles en la senda correcta del liderazgo mundial por el iniciado en pos de la lucha en contra de todo tipo de estatismo, de izquierdas y de derechas, y la defensa íntegra, completa y sin concesión alguna de la libertad humana en todos los ámbitos. ¡Viva la libertad, carajo! Este es el mensaje que Huerta de Soto, el maestro de Javier Milei, le envía a Javier Milei y que Javier Milei comparte en sus redes sociales. Por tanto, escuchando este discurso, que más bien, efectivamente, era una clase de economía donde se pretendía aleccionar a un público que no compra gran parte de estos mensajes, y luego leyendo el mensaje de Jesús Huerta de Soto que comparte aprobatoriamente Javier Milei, me da la sensación, como digo, de que Milei tiene la esperanza de poder modificar, de poder alterar, de poder transformar los fundamentos de la derecha internacional que hoy son el nacionalismo y el populismo y que Milei aspiraría, desde mi punto de vista muy ingenuamente, a reemplazarlos por el liberalismo libertario.
pero muchos también dudábamos de que fuera a llegar a la presidencia de Argentina, y llegó. Así que ojalá también nos sorprenda a la hora de difundir globalmente las ideas libertarias.